Hace muchos años, en un pequeño pueblo japonés, vivía una mujer llamada Kuchisake Onna. Era conocida por su belleza, pero también por su carácter volátil y su temperamento impredecible. Se decía que había sido una mujer muy hermosa, pero que un día, tras una discusión con su esposo, perdió el control y se cortó la boca de lado a lado, dejando una horrible sonrisa que la acompañaría para siempre. Desde entonces, Kuchisake Onna se convirtió en una figura temida por todos en el pueblo. Se decía que vagaba por las calles por la noche con un largo abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha, buscando a niños desobedientes para castigar. Siempre llevaba consigo unas tijeras afiladas que usaba para cortar la boca de sus víctimas, dejándolas con una sonrisa igual de horrible que la suya. Los padres del pueblo advertían a sus hijos sobre los peligros de encontrarse con Kuchisake Onna y les decían que si alguna vez la veían, debían responderle con una pregunta: ¿soy bonita? Si respondían sí, ella les cortaría la boca de lado a lado, igual que la suya. Si respondían no, ella los mataría con sus tijeras. Un día, una niña llamada Emi estaba caminando sola por el pueblo cuando se encontró con Kuchisake Onna. La mujer se acercó a ella y le preguntó: ¿soy bonita? Emi, temblando del miedo, respondió: sí, eres muy bonita. Kuchisake Onna sonrió y le dijo: entonces te haré aún más bonita. Y sacó sus tijeras. Emi corrió lo más rápido que pudo, pero Kuchisake Onna la alcanzó y le cortó la boca de lado a lado. La niña gritó de dolor y de horror, y Kuchisake Onna se alejó en la oscuridad, dejándola tirada en el suelo. Desde entonces se dice que Kuchisake Onna sigue vagando por el pueblo, buscando a su próxima víctima. Los niños del pueblo tienen miedo de salir por la noche, y los padres le advierten que nunca deben responderle a la pregunta de si es bonita. Pero algunos dicen que si la encuentras puedes escapar de ella si le dices que es normal, ni bonita ni fea. Sin embargo, nadie sabe si esto es verdad, y muchos prefieren no arriesgarse a averiguarlo. Había una vez una joven llamada Yuki, que vivía en un pequeño pueblo cerca de un bosque. Yuki era muy curiosa y le gustaba explorar el bosque, a pesar de las advertencias de sus padres y de los ancianos del pueblo, que decían que el bosque estaba embrujado por los espíritus de los muertos. Un día Yuki se aventuró más lejos de lo habitual y se encontró con una vieja cabaña abandonada en medio del bosque. La cabaña tiene un aspecto siniestro y estaba rodeada de un cerco de bambú con un cartel que decía no entrar. Yuki, ignorando el cartel, se acercó a la cabaña y abrió la puerta. Dentro había una habitación oscura y polvorienta, con muebles viejos y rotos. En una esquina había una estantería llena de libros y en otra una mesa con un espejo cubierto por un paño. Yuki sintió una extraña atracción por el espejo y se dirigió hacia él. Levantó el paño y se miró en el espejo. Lo que vio la dejó horrorizada. En el espejo no se reflejaba su rostro, sino el de una mujer pálida y desfigurada, con el pelo largo y negro y los ojos rojos y sangrientos. La mujer la miraba fijamente con una expresión de odio y locura. Yuki quiso gritar, pero no pudo. La mujer del espejo abrió la boca y le dijo con una voz rasposa: «Hola Yuki, soy tu madre». Yuki se quedó paralizada. No podía creer lo que oía. Su madre había muerto cuando ella era una niña, en un incendio que había destruido la cabaña. Yuki había escapado por poco, pero su madre había quedado atrapada en las llamas. Yuki dijo, balbuceando: «¿Cómo es posible?» «Es posible porque yo te he llamado», dijo la mujer. «He estado esperando este momento durante años. He estado esperando que vinieras a verme». «¿Esperando para qué?» «Para vengarme de ti». «¿Vengarte de qué?» «De haberme abandonado, de haberme dejado morir, de haberme traicionado». «No es verdad, yo no te abandoné, yo no te traicioné, yo te quería». «Mientes, tú fuiste la que provocó el incendio, tú fuiste la que me prendió fuego, tú fuiste la que me mató». «No, no es cierto, fue un accidente, yo no quise hacerte daño». «Basta de excusas, ahora vas a pagar por lo que hiciste, ahora vas a sufrir como yo sufrí». La mujer del espejo extendió su mano y le atravesó el cristal. Agarró a Yuki por el cuello y la apretó con fuerza. Yuki sintió que se le cortaba la respiración y que el calor del fuego le quemaba la piel. «Suéltame, suéltame», suplicó Yuki. «No te soltaré, te llevaré conmigo, te llevaré al infierno». La mujer del espejo sonrió malévolamente y tiró a Yuki hacia el espejo. Yuki trató de resistirse, pero fue inútil. La mujer arrastró al interior del espejo y la puerta de la cabaña se cerró tras ellas. Nadie volvió a ver a Yuki.
Su familia y sus amigos la buscaron por todo el bosque, pero no encontraron ni rastro de ella. Solo encontraron la cabaña abandonada con el espejo cubierto por un paño. En el espejo se reflejaban dos rostros, el de la mujer pálida y desfigurada y el de Yoki, que había sido convertida en su imagen y semejanza. Akira era un joven escritor que había alquilado una casa antigua en el barrio de Banjo, en Tokio. La casa había pertenecido a un clan samurái que se había extinguido hace siglos y tenía un pozo en el patio trasero. Akira pensó que sería un lugar ideal para inspirarse y escribir su próxima novela de terror. Sin embargo, pronto descubrió que la casa estaba embrujada por el fantasma de Okiku, la sirvienta asesinada. Cada noche a las 12 en punto, Akira escuchaba unos golpes en la puerta. Al abrir se encontraba con una mujer pálida y mojada, vestida con un kimono blanco que la miraba con unos ojos vacíos. La mujer entraba en la casa y se dirigía al salón, donde había una vitrina con 10 platos de porcelana. La mujer cogía uno por uno los platos y los contaba en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al llegar al 9º plato, la mujer se detenía y buscaba el 10º, pero no estaba. Entonces soltaba un grito desgarrador y se desplomaba en el suelo. Akira se quedaba paralizado de terror, sin poder hacer nada. Al cabo de unos minutos la mujer se levantaba y salía de la casa volviendo al pozo. Akira cerraba la puerta y trataba de calmarse pensando que todo era una pesadilla. Pero la pesadilla se repetía cada noche sin falta. Akira no podía dormir ni trabajar y empezó a perder la cordura. Buscó información sobre la historia de la casa y descubrió que el señor feudal que había matado a Okiku se llamaba Aoyama y que éste había roto el 10º plato para acusarla de robo y obligarla a ser su amo. Como ella se negó, él la torturó y la tiró al pozo. Los platos eran una regla familiar de Okiku, que había jurado proteger, y por eso su espíritu no podía descansar. Akira pensó que si conseguía el 10º plato podría liberar a Okiku de su sufrimiento y acabar con la maldición, así que se puso a buscar por toda la casa, hasta que encontró una caja escondida en el ático. Dentro de la caja había un plato de porcelana roto en pedazos. Akira lo cogió y bajó al salón, donde colocó los trozos en la vitrina, junto a los otros 9. Esperó a que llegara la medianoche, confiando en que sería la última vez que vería a Okiku. Pero se equivocó. A las 12 en punto los golpes en la puerta se oyeron de nuevo. Akira abrió y encontró con la misma mujer fantasmal, que entró en la casa y se dirigió al salón. Esta vez, al ver el 10º plato roto, la mujer no se lamentó ni lloró. En cambio, se giró hacia Akira y le sonrió con una expresión de odio y venganza. Akira sintió un escalofrío y retrocedió, pero la mujer se abalanzó sobre él y le clavó sus uñas en el cuello. Akira gritó de dolor y trató de defenderse, pero fue en vano. La mujer le mordió la yugular y le arrancó la vida. Luego cogió el plato roto y lo lanzó al suelo, rompiéndolo aún más. Con una sonrisa malévola, la mujer salió de la casa y volvió al pozo, llevándose el alma de Akira consigo. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron el cadáver de Akira en el salón, con la garganta destrozada y rodeado de sangre y trozos de porcelana. Los platos de la vitrina habían desaparecido. Los vecinos llamaron a la policía, pero los agentes no pudieron explicar la causa del crimen. No había signos de robo ni de lucha. Solo había una cosa extraña. En la puerta de la casa había una nota escrita con sangre. En ella había un mensaje que decía: no intenten ayudar a Okiku. Ella no quiere ser salvada, solo quiere venganza. En un oscuro y frondoso bosque se rumorea que Baba Yaga, la bruja de la noche, acecha entre los árboles retorcidos. Su choza se alza sobre patas de pollo, siempre en movimiento, siempre cambiando de lugar para confundir a los desprevenidos viajeros. Una joven llamada Katilla se aventuró en el bosque en busca de una hierba rara para curar a su madre enferma. Mientras se adentraba en la espesura, una densa niebla la envolvió, haciendo que se sintiera perdida y desorientada. Fue entonces cuando vio una luz débil que brillaba entre los árboles, atrayéndola con un faro en la oscuridad. Siguiendo la luz, Katilla se encontró frente a la choza de Baba Yaga. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras observaba las patas de pollo que sostenían la extraña morada. Con valentía, Katilla tocó la puerta de la choza y ésta se abrió con un chirrido espeluznante. Al entrar, Katilla se encontró con una escena macabra. Cráneos humanos colgaban del techo, velas parpadeantes iluminaban
estantes llenos de pociones y objetos extraños, y un hedor a podredumbre llenaba el aire. En el rincón más oscuro de la habitación, Baba Yaga estaba sentada en su trono, con ojos brillantes que parecían penetrar el alma de Katia. «Bienvenida, querida visitante», dijo Baba Yaga con una sonrisa siniestra. «¿Qué te trae a mi humilde morada?». Katia, temblando de miedo, pero decidida a salvar a su madre, le explicó su situación y suplicó la ayuda de la bruja. Baba Yaga le ofreció la hierba que necesitaba, pero solo a cambio de un precio muy alto, el alma de Katia. Horrorizada, Katia intentó huir de la choza, pero las patas de pollo se movieron rápidamente, bloqueando la salida. Con el corazón en la garganta, Katia suplicó piedad a Baba Yaga, prometiendo cualquier cosa a cambio de su libertad. Baba Yaga sonrió como Alicia y aceptó el trato, pero advirtió a Katia que nunca debería olvidar su deuda. Con un gesto de su mano huesuda, liberó a Katia y le entregó la hierba curativa. Temblando de terror, Katia huyó de la choza y del bosque, sintiendo la mirada de Baba Yaga quemando su espalda mientras se alejaba. Desde ese día, Katia vivió con el constante temor de que Baba Yaga regresara para reclamar lo que le pertenecía. Y aunque su madre se curó gracias a la hierba mágica, el recuerdo del encuentro con la bruja de la noche le persiguió hasta el final de sus días. En un pequeño pueblo perdido en las profundidades de Rusia, se rumoreaba sobre una antigua matrioska que traía consigo una maldición oscura. La matrioska, una serie de muñecas de madera tallada, encajadas unas dentro de otras, había sido encontrada en un oscuro rincón del desván de una casa abandonada. La matrioska era hermosa a primera vista, con pinturas intrincadas y colores brillantes que representaban alegres escenas de la vida rural. Pero aquellos que se atrevían a abrirla descubrieron que dentro de cada muñeca había una figura más pequeña y otra aún más pequeña dentro de esa, y así sucesivamente en un interminable juego de escondite. Se decía que aquellos que se atrevían a abrir todas las muñecas sufrían una serie de desgracias inexplicables. Los habitantes del pueblo murmuraban sobre personas que desaparecían misteriosamente después de tocar la matrioska, o que sufrían terribles pesadillas que los atormentaban noche tras noche. Una noche un hombre valiente decidió poner fin a la maldición de la matrioska. Armado con una linterna y un cuchillo afilado, se adentró en la casa abandonada donde se decidía que se encontraba la muñeca maldita. Con manos temblorosas levantó la matrioska y comenzó a abrir una por una las muñecas, desafiando la oscuridad que las rodeaba. A medida que abría cada muñeca, el aire se llenaba de un susurro siniestro y un frío helado lo envolvía. Finalmente llegó a la muñeca más pequeña, la última en la serie, y con un movimiento rápido la abrió de par en par. Pero en lugar de encontrar otra muñeca dentro, se encontró mirando fijamente a un par de ojos vacíos y fríos que brillaban en la oscuridad. Con un grito de horror, el hombre dejó caer la matrioska y salió corriendo de la casa, convencido de que había liberado algo maligno y antiguo que nunca debería haber sido despertado. Desde entonces la matrioska fue sellada en un cofre de hierro y enterrada en lo más profundo del bosque, donde nadie se atrevía a buscarla jamás. Pero se dice que aún acechan las sombras, esperando a que alguien vuelva a despertarla y desatar su terrible maldición una vez más. En un tranquilo pueblo ruso, envuelto en la niebla y el misterio, se cuenta la leyenda del fantasma de Zuza. Se dice que Zuza fue una joven bella y enigmática que vivió hace siglos en una casa solitaria en las afueras del pueblo. Se rumoreaba que practicaba la brujería y se asociaba con fuerzas oscuras, pero nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para descubrir la verdad. Una noche de luna llena, la casa de Zuza fue consumida por un incendio misterioso que dejó solo ruinas humeantes. Los lugareños encontraron el cuerpo carbonizado de Zuza entre los escombros, pero su espíritu se dice que nunca encontró la paz en la muerte. Desde entonces los habitantes del pueblo han afirmado haber visto el espectro de Zuza deambulando entre los árboles del bosque, con sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. Se cuenta que su presencia trae consigo una sensación de frío penetrante y una aura de malestar. Los valientes que se aventuraron cerca de la casa en ruinas de Zuza afirmaron escuchar susurros fantasmales que los llamaban, invitándolos a adentrarse en la oscuridad de la noche. Algunos afirmaban que ver sombras danzantes moviéndose en las ventanas vacías de la casa, mientras otros juraban haber sentido el roce helado de manos invisibles sobre sus hombros. Una noche un grupo de jóvenes decididos a desafiar al fantasma de Zuza se aventuró en el bosque, armados con cámaras y linternas. Despreciando las advertencias de los lugareños, se dirigieron hacia las ruinas de la casa, ansiosos por capturar pruebas de la existencia del espíritu maligno.
Pero a medida que se adentraban más en la oscuridad del bosque, una sensación de opresión comenzó a envolverlos. Sus linternas parpadearon y se apagaron, dejándolos a merced de las sombras que los rodeaban. De repente una figura pálida y etérea emergió de la niebla, con ojos ardiendo y con un fuego sobrenatural. Los jóvenes gritaron de terror y corrieron hacia la seguridad del pueblo, pero algo los perseguía entre los árboles retorcidos. Al llegar a la aldea, clamaron haber sentido el aliento gélido del fantasma de Zuza en sus cuellos, susurros siniestros que prometían un destino oscuro y eterno para aquellos que se atrevían a cruzar su camino. Desde entonces nadie se ha aventurado cerca de las ruinas de la casa de Zuza, y el espíritu vengativo de la joven sigue acechando en la oscuridad, esperando a aquellos lo suficientemente imprudentes como para desafiar su ira eterna. En un remoto pueblo siberiano donde el invierno es eterno y la nieve cubre el paisaje con su manto blanco, se cuenta la leyenda de la Dama de las Nieves. Se dice que esta figura fantasmal emerge de las tormentas de nieve más feroces, congelando el corazón de aquellos que se atreven a cruzar su camino. La historia comienza hace muchos años, cuando una joven llamada Anya se aventuró en la tundra helada en busca de su prometido, quien había desaparecido misteriosamente durante una tormenta de nieve. Con valentía, Anya siguió las huellas dejadas por su amado, enfrentando el frío implacable y los vientos gélidos que azotaban la tierra. Pero a medida que avanzaba, Anya comenzó a sentir que algo la observaba desde las sombras de la tormenta. Una figura pálida y etérea se materializó frente a ella, con cabellos blancos como la nieve y ojos que brillaban con un resplendor sobrenatural. Era la Dama de las Nieves, una criatura de hielo y oscuridad que había acechado la región durante años. Con un gesto de su mano, la Dama de las Nieves conjuró una ventisca furiosa que envolvió a Anya en su brazo mortal. El viento aullaba con un eco siniestro mientras la joven luchaba por mantenerse en pie contra la furia de la tormenta. Cada paso que daba la acercaba más al abismo helado de la perdición. Desesperada por salvarse, Anya recordó una antigua leyenda que decía que la única forma de vencer a la Dama de las Nieves era con un corazón cálido y puro. Con un último esfuerzo, Anya cerró los ojos y centró todo su amor y esperanza en su corazón, desafiando el frío que amenazaba con consumirla. La Dama de las Nieves rugió con furia mientras el calor del corazón de Anya derretía su forma helada, convirtiéndolo en una bruma vaporosa que se desvanecía en el aire. La tormenta se disipó lentamente, revelando a Anya temblando pero indemne en el paisaje nevado. Desde entonces los habitantes del pueblo cuentan la historia de Anya como un recordatorio de que el amor y la esperanza pueden derrotar incluso la oscuridad más implacable. Pero se dice que la Dama de las Nieves sigue acechando en las tormentas de invierno, esperando su oportunidad para congelar los corazones de aquellos que se aventuran en su reino helado. Esto pasó en una pequeña ciudad de Francia y salió en todos los periódicos locales. Una niña de 9 años, hija única y de padres pudientes de gran influencia, tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político y la dejaban sola muy a menudo. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial. El perro se metía abajo de la cama a dormir con ella todas las noches, y cuando la niña se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano por el perro. Era como un código entre ella y el perro, y ella de esta manera se tranquilizaba. Una noche los padres se pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Estos se fueron como muchas otras veces y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. En la noche un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves y luego más fuertes. Ella temerosa bajó la mano para que el perro le lamiese. Entonces sintió la lengua húmeda del perro y se tranquilizó. Poco después se quedó dormida de nuevo. Cuando despertó por la mañana, descubrió algo espantoso. El perro no estaba debajo de la cama como de costumbre. Ella bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo del recibidor, para encontrarse con una desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo con una herida enorme en el estómago, y en el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía: no solo los perros lamen. Se dice que cuando los padres volvieron, la niña estaba totalmente trastornada y solo decía: ¿quién me lamió? Aún se busca el autor de tal aberración. La festividad de Halloween tiene numerosas tradiciones. Una de ellas, la que encanta a chicos y adultos, que es el conocido truco o trato, en la que los pequeños recorren el vecindario buscando ser asustados por los vecinos. Pero también
recibiendo golosinas a cambio de no realizar ninguna treta. Esto ocurrió hace unos años en Texas, Estados Unidos, justamente en la noche de Halloween. En esa ocasión, le había tocado a Thomas ser el encargado de acompañar al grupo de niños en su recorrida, tarea difícil de llevar a cabo por la inquietud que presentaban los menores. Como era un pueblo donde todos se conocían, había en general muy buena predisposición para estas celebraciones. De todos salvo de un viejo cascarrabias que habitaba en la casona en ruinas que parecía realmente ambientada en una película de terror. Los chicos temían entrar, pero parte del atractivo de Halloween es que todos aprenden que no hay que temer. Así que Thomas los alentó a golpear la puerta del anciano de todas maneras. Para su sorpresa, en esta ocasión atendió. Estaba disfrazado con una sábana blanca que simulaba ser un fantasma, y de buena manera obsequió gran cantidad de chocolates y manzanas caramelizadas. De tal manera sorprendió este gesto del otrora hosco vecino, que Thomas le agradeció la actitud y le estrechó la mano. Para su sorpresa, este usaba guantes, pero supuso que era una extraña parte del disfraz y siguió caminando. No pasaron muchas cuadras hasta que Nicolás, su hijo, comenzó a toser y vomitar, y sus labios se volvieron de color azul. Llamó inmediatamente a la ambulancia y se trasladaron al hospital. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero no pudieron evitar el desenlace. En parte, muerte por intoxicación con cianuro. La desesperación lo entregó al llanto, pero su mente lúcida recordó las golosinas, y Thomas encontró dentro de la mochila de Nicolás una bolsa con chocolates con un polvo blanco y olor a almendras amargas. Ah, eso tiene aroma a cianuro. La misma bolsa de manzanas caramelizadas, la misma que le entregó el anciano. En ese instante llegó una madre con su hija cortada porque dentro de la manzana habían ocultado una hoja de afeitar, y otro padre traía a un niño atragantado con un alfiler. Todo era una locura. Ciego de furia, huyó del noscomio para justiciar al malvado viejo con sus propias manos. Pero cuando finalmente llegó a la casa, encontró una escena poco esperada. El hombre se hallaba tumbado en el piso y rodeado de un charco de sangre. Por el olor, él propuso que lo habían matado hace varias horas. Y allí estaba la nota, enmarcada en el rojo, fluido. Un papel blanco que decía, Feliz Halloween. En el corazón de un bosque antiguo y olvidado, se ocultaba un secreto oscuro, una entidad conocida como Slenderman. Era un ser de pesadillas, un espectro sin rostro que se erguía imponente entre los árboles retorcidos, con tentáculos que se deslizaban silenciosamente en la penumbra. La leyenda de Slenderman era antigua, pasada de generación en generación, un cuento de advertencia para aquellos que osaban adentrarse en el bosque después del ocaso. Se decía que Slenderman podía controlar la mente de sus víctimas, atrayéndolas hacia él con una fuerza irresistible, para luego desvanecerlas en la nada. Un grupo de jóvenes, desafiantes y escépticos, decidió explorar el bosque para desmentir la leyenda. Llevaban consigo cámaras y grabadoras, decididos a capturar cualquier anomalía y probar que Slenderman no era más que un mito. A medida que la noche caía, una niebla espesa se levantaba del suelo, y los sonidos del bosque se apagaban, como si la misma naturaleza temiera lo que estaba por venir. Los jóvenes se adentraron más y más, hasta que las luces de sus linternas apenas podían perforar la oscuridad. Entonces, sin previo aviso, uno tras otro comenzaron a sentir una presencia. No había sonido, no había movimiento, solo la sensación de estar siendo observados por ojos invisibles. La temperatura descendía, y sus respiraciones se convertían en nubes de vapor. De repente uno de ellos gritó a través de la cámara que había captado una figura alta y delgada, con brazos anormalmente largos. No había rostro en la imagen, solo un vacío donde deberían haber estado los ojos, la nariz y la boca. El pánico se apoderó del grupo, corriendo en todas direcciones, intentando escapar del bosque que ahora parecía un laberinto vivo. Los árboles se cerraban sobre ellos, y los tentáculos de Slenderman rozaban sus ropas, susurrando promesas de un destino peor que la muerte. Uno por uno los jóvenes fueron desapareciendo, sus gritos ahogados por la bruma. Solo quedaba uno, el más valiente, o quizá el más tonto, que seguía corriendo, tropezando con raíces y piedras, su corazón latiendo al ritmo del terror más puro. Finalmente, exhausto y sin esperanza, se detuvo. Slenderman estaba frente a él, imponente y terrible. Los tentáculos se enroscaron alrededor del joven, y en ese momento comprendió la verdad de la leyenda. No era solo un cuento para asustar a los niños, era una advertencia, una realidad que ahora lo consumía. El bosque se quedó en silencio una vez más.
La niebla se disipó al amanecer y Slenderman se desvaneció en la leyenda. Pero en el pueblo cercano, las madres abrazaban a su hijo un poco más fuerte, y los padres miraban el bosque con recelo porque sabían que la oscuridad siempre espera, y Slenderman siempre les estaba observando. Hace mucho tiempo, en un pueblito de México rural, vivía una muchacha de largos cabellos negros cuya belleza era tal que todos los jóvenes del pueblo la pretendían. Desde los más ricos hasta los más pobres, todos habían tratado de distintas maneras de conquistar su corazón, pero ella no se decidía por ninguno. Casi parecía estar esperando por alguien más, alguien que llegara de afuera, hasta que un día esa persona llegó. Un comerciante que iba de pueblo en pueblo vendiendo sus enseres y que quedó perdidamente enamorado de ella. Y para sorpresa de todo el pueblo, ella le correspondió. Su amor fue tan fuerte que el mercader decidió instalarse en el pueblo y juntos fundaron un hogar, en el que no tardaron en nacer 3 hijos preciosos. La gente del pueblo miraba a la familia reciente y soñaba con tener algún día un destino similar. Pero el amor es una ave pasajera, y el matrimonio pronto hizo frente a sus primeros problemas. Los besos y los abrazos con el que el mercader había colmado a su esposa comenzaron a hacerse escasos, y comenzó a pasar más y más tiempo fuera de casa, bebiendo a la taberna y en compañía quién sabe de quién. La mujer, cada vez más solitaria y triste, pasaba sus días encerrada en la casa, esperando a que su esposo volviera para intentar encender de nuevo la llama, y a menudo se quedaba hasta altas horas de la noche esperándolo. Finalmente ocurrió lo que estaba anunciado. Su esposo, encaprichado con otra mujer más joven y sin hijos, se fue de casa para no volver. La mujer, enloquecida por el desamor y el abandono, fue presa de una furia incontrolable y quiso romper todo lo que recordara a su marido. Destruyó fotos, regalos, vestidos, hecha un torbellino de rabia. Pero, ¿qué le ocurría eso a ella? Justamente a ella, que había podido tener a cualquiera a sus pies, porque se había enamorado de aquel hombre que ahora la abandonaba a su suerte. Ya vería de lo que ella era capaz. Lo haría arrepentirse para toda la vida de haberla traicionado. Cuando los vapores de la rabia finalmente se disiparon, ya era medianoche y la mujer se encontraba fuera de casa. No reconocía nada a su alrededor, como si estuviera despertando de un mal sueño. Se encontraba en el río que corre no muy lejos del pueblo, sumergida hasta los muslos en el agua fría y transparente. A su alrededor flotaban cuerpecitos inmóviles de sus 3 hijos pequeños, a los que había llevado a rastras porque en sus caras inocentes veía también el rostro de su esposo traicionero. El arrepentimiento entonces la sacudió como un temblor. ¿Cómo había sido capaz de hacer algo semejante? ¿Qué culpa tenían sus hijos de aquel desamor? El dolor la hizo aullar como un animal herido durante toda la noche, y fue así que el sol de la mañana, asomándose en el horizonte, la encontró a la orilla del río, muerta literalmente de tanto dolor en su alma. Así, lo que había sido una familia modelo en el pueblo pasó a ser una tragedia vergonzosa. Las madres maldecían el nombre de la mujer que había dado muerte a sus propios retoños, y los borrachos de la taberna hacían chistes crueles sobre ella, a quien la apodaron la Llorona. Semanas después de que enterraran los cuerpos, los campesinos del pueblo empezaron a oír de nuevo sus lamentos y su llanto, en algún lugar cercano a las orillas del río. Muchos dijeron que se trataba de su alma en pena, mientras que unos pocos se organizaron para ir al río a echar un ojo, con la esperanza de que se tratara de un animal o algo parecido. Una madrugada, entonces, encendieron sus linternas y caminaron hacia el río, hasta que llegó a sus oídos el llanto de una mujer desconsolada. Al principio eran solo lamentos, gemidos de dolor y chillidos agudos, pero al acercarse más ya con la piel de gallina pudieron distinguir algunas palabras. Mis hijos, gritaba la voz, y cuando los primeros se asomaron a las riberas del río, finalmente lo pudieron ver. Vestida de blanco como queriendo volverse a casar, pero empapada de pies a cabeza y con los cabellos largos negros cubriéndole casi todo el rostro. De aquellos valientes que fueron a verla al río, son pocos los que se animaron a contar lo que pasó después. Se sabe en cambio que muy pronto algunos enloquecieron, enfermaron terminalmente o se acabaron suicidando, sin que hubiera ninguna explicación al respecto. Pero las voces del pueblo, esas que saben quién fue la Llorona en realidad, saben que su espíritu anda buscando todavía a sus hijos y a su marido, tratando en vano de reunirse con ellos. Por eso no hay que andar de noche cerca del río, especialmente si desde sus orillas se escucha el lamento desconsolado de una mujer sola. En el pequeño pueblo de Ciudad de Madera, en el estado de Chihuahua, México, se erguía una tienda de novias muy peculiar llamada La Casa de los Novios. En el escaparate de esta tienda se exhibía una enigmática y hermosa figura de novia, vestida con un elegante traje blanco. Pero lo que hacía que esta figura destacara entre todas las demás era su asombroso realismo. Parecía que la novia de porcelana estaba viva, con su mirada penetrante y su piel pálida y translúcida.
Los lugareños la llamaban la Pascualita, en honor a la dueña original de la tienda, Pascuala Esparza. La leyenda urbana que rodeaba a la Pascualita decía que era el cuerpo embalsamado de la hija fallecida de Pascuala, quien había muerto en vísperas de su boda en un trágico accidente. La figura de la Pascualita se convirtió en una atracción para los curiosos, pero también objeto de supersticiones y temores. Se decía que sus ojos seguían a los visitantes cuando nadie los miraba y que su expresión facial cambiaba sutilmente de vez en cuando. Algunos afirmaban incluso que podía escuchar susurros procedentes de la figura en las noches más oscuras. Una joven llamada Ana, comprometida con su novio José, decidió visitar la casa de los novios en busca del vestido perfecto para su boda. A pesar de las advertencias de su madre sobre la historia inquietante de la Pascualita, Ana se sintió atraída por la figura y decidió probarse uno de los vestidos de la colección. Mientras Ana se miraba en el espejo con el vestido puesto, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Juraría que los ojos de la Pascualita la estaban mirando fijamente. Tratando de sacudirse la sensación, decidió comprar el vestido y regresar a casa. Las noches previas a la boda, Ana comenzó a experimentar extraños sueños. Veía a la Pascualita acechándola en la oscuridad, con su rostro congelado en una sonrisa perturbadora. Despertaba sudando y con el corazón acelerado, convencida de que la figura de porcelana estaba tratando de comunicarse con ella. El día de la boda de Ana y José, una espesa niebla cubrió la ciudad de Madera, creando un ambiente aún más inquietante. Mientras Ana se preparaba para caminar hacia el altar, escuchó un susurro familiar en la brisa. Miró hacia la ventana y vio la figura de la Pascualita parada ante las sombras con los brazos extendidos hacia ella. Con un grito, Ana se apartó del ventanal, pero cuando volvió a mirar, la Pascualita había desaparecido. Temblando, se obligó a continuar con la ceremonia, pero nunca pudo quitarse de la cabeza la sensación de que algo oscuro y sobrenatural la acechaba ese día tan especial. Después de la boda, la casa de los novios cerró sus puertas misteriosamente, dejando a la Pascualita en silencio y soledad en el escaparate. Pero se dice que en las noches más oscuras, los lugareños todavía pueden verla, mirando fijamente detrás del cristal, esperando el momento adecuado para continuar su búsqueda de una novia que la reemplace en su eterna soledad. En los áridos y desolados paisajes del suroeste de Estados Unidos, se esconde un terrorífico ser que ha aterrorizado a los lugareños durante generaciones: el chupacabras. Se dice que esta criatura, mitad bestia y mitad demonio, acecha en la oscuridad de la noche, alimentándose de sangre de animales y a veces incluso de humanos. La historia comienza en un pequeño pueblo fronterizo llamado Santa Elena, donde una serie de ataques a ganado comenzaron a sembrar el pánico entre los rancheros locales. Cabras, vacas y otros animales aparecían muertos y desangrados, con marcas extrañas en sus cuerpos como si hubieran sido atacados por algo sobrenatural. Los habitantes del pueblo murmuraban sobre el regreso del chupacabras, una criatura de pesadilla que había sido tema de historias de terror en la región durante décadas. Se decía que el chupacabras tenía garras afiladas como cuchillas, ojos rojos como brasas ardientes y una sed insaciable de sangre. Un ranchero llamado Juan, cuyas cabras habían sido las últimas víctimas de los ataques, decidió tomar cartas en el asunto. Armado con una escopeta y acompañado con su fiel perro, Ramón, se aventuró en la noche en busca de la criatura que había estado aterrorizando su comunidad. Caminaron por los oscuros senderos del desierto, con la luna llena iluminando su camino. De repente, Ramón comenzó a gruñir, levantando la cabeza hacia un montículo de rocas cercanos. Juan apuntó su linterna en esa dirección y lo que vio lo dejó helado de miedo. El chupacabras, con su piel escamosa y su mirada malévola, estaba agachado sobre el cadáver de una cabra, su boca goteando sangre fresca. Sin pensarlo dos veces, Juan levantó su escopeta y disparó, pero el chupacabras era más rápido de lo que parecía. Con un salto ágil desapareció en la oscuridad, dejando a Juan temblando de miedo. A partir de esa noche, Juan y Ramón se convirtieron en cazadores de chupacabras, patrullando los campos y los cañones en busca de la criatura que había amenazado su forma de vida. Pero cada encuentro con el chupacabras era más aterrador que el anterior, y pronto se dieron cuenta de que estaban en una lucha desesperada por sus vidas. El chupacabras se convirtió en una leyenda viviente en Santa Elena, una sombra que acechaba en la noche, recordándole a todos que en los confines del desierto los peligros más oscuros y terribles acechaban en las sombras, esperando su momento para atacar. Y aunque Juan y Ramón nunca pudieron derrotar al chupacabras, su valentía y determinación vivieron en las leyendas del pueblo para siempre. La siguiente leyenda se tiene como una historia real y ocurrió en un restaurante de Hong Kong durante la década de los 90. Causó tanta polémica en su momento que incluso el gobierno local tuvo que admitir la veracidad de los hechos. Todo comienza una noche en la que los empleados del mencionado establecimiento reciben una llamada. Alguien pedía comida a domicilio. Se trataba de un auténtico banquete de platillos cantoneses que incluía delicias de esta cocina tradicional, como fideos, huevos hervidos, pollo mandarino y pato, entre otros. Una vez que el pedido estuvo listo, un muchacho salió a entregarlo en su motocicleta.
Llegó a una casa cuyas luces se veían apagadas y daba la apariencia de no estar habitada por nadie. Dubitativo, llamó a la puerta y casi instante una voz tenebrosa le habló. «Deja la comida en el suelo y vete». En ese momento, bajo la puerta, alguien deslizó el dinero. El chico lo tomó extrañado y se subió a su motocicleta, pensando en la clase de gente que viviría allí. La noche siguiente, la historia volvió a repetirse. Alguien llamaba para hacer un pedido de comida cantonesa en el mismo domicilio. Intrigado, el mismo muchacho volvió a llevar la cena. De nuevo, nadie le abrió la puerta, pero le dijeron que dejara la comida allí mismo, y le pasaron el dinero por debajo de la mesa. Mientras tanto, en el restaurante, el jefe se encontraba contando los ingresos cuando se percató de que había dinero de muertos entre los pagos de la noche anterior. En China, esta clase de dinero consiste en billetes de juguete que se queman y se ofrecen a los seres queridos que habían fallecido, con la creencia de que podrían usarlo más tarde en el más allá. Extrañado, interrogó a sus empleados al respecto, pero nadie sabía nada. Solo cuando el joven repartidor llegó y le contó lo de las extrañas personas que habían pedido comida las últimas 2 noches, sospechó lo que podía estar pasando. La noche siguiente, al recibir la llamada del mismo lugar, decidió que él iría a entregar en persona el pedido. Tomó la comida y se dirigió a la casa de la que le había hablado el repartidor. Tocó a la puerta solo para escuchar una voz de ultratumba. «Deja la comida en el suelo y vete». Le pasaron el dinero por debajo de la puerta. El hombre lo analizó suspicazmente, comprobando que eran billetes reales. Dejó la comida y se marchó. Pero por la mañana, al revisar el dinero ganado, se llevó una sorpresa al ver que aquellos billetes se habían convertido también en dinero de muertos. Alterado, llamó a la policía y un par de oficiales lo acompañaron hasta el domicilio, cuya puerta tocaron sin recibir respuesta. «Abran ahora mismo, policía». Al no obtener respuesta, forzaron la entrada, y lo que vieron adentro los horrorizó. En la sala de estar había 3 cadáveres, que, a juzgar por su avanzado estado de descomposición, ya llevaban varias semanas muertos. «Imposible», dijo uno de los vecinos al enterarse. «Si yo anoche escuché que estaban jugando cartas y riendo muy alto. Llevan 3 noches haciendo lo mismo». Nadie podía creer lo que estaba pasando, y menos lo pudieron creer cuando los análisis forenses encontraron restos de comida cantonesa en los estómagos de los cadáveres, comida que había sido ingerida en la noche anterior. ¿Sabes cómo funciona el Feng Shui? Este arte ancestral nos advierte de dónde colocar las cosas para alejar las malas energías, pero a veces estas energías oscuras no pueden evitar acumularse en rincones que de ninguna manera podrías cambiar de sitio. Rincones siniestros como los ascensores. Algo que definitivamente nunca deberías hacer es subir a un ascensor que vaya lleno de personas con la misma expresión en sus caras. No importa cuánta prisa lleves, no importa si te da pereza subir o bajar las escaleras, no lo hagas. Créeme, rara vez ocurre esto en cualquier edificio. De hecho, es poco probable que te pase, pero por si las dudas, recuerda esto. Una vez que el ascensor abra sus puertas, te darás cuenta de que un profundo escalofrío recorre tu columna vertebral. Los ocupantes te mirarán con ojos vacíos, y entonces alguien te hará la pregunta: ¿te vas a subir o no? Tu respuesta es no, siempre debe ser no, no permitas que vean que estás asustado. Una vez las puertas se cierren, aléjate lo más pronto que puedas, y de preferencia usa las escaleras si quieres continuar respirando. La historia comienza en una noche oscura y tormentosa en la bulliciosa ciudad de Shanghái. Zhang Wei, un joven ingeniero, se encuentra de pie frente a un ascensor en el lobby de su edificio de apartamentos. Ha llegado tarde después de una larga jornada de trabajo y está ansioso por llegar a su apartamento en el piso 13. Mientras espera, Zhang observa cómo el ascensor se detiene en su piso y las puertas se abren lentamente. Pero lo que ve en el interior lo hace retroceder con horror. El ascensor está lleno de personas con la misma expresión vacía y sin vida, como si estuvieran en un estado de trance. Un escalofrío recorre la espalda de Zhang, mientras las personas de dentro del ascensor lo llaman con voces monótonas y huecas, insistiendo en que se una a ellos. Pero algo en su interior le dice que no debe aceptar esta invitación macabra. Recordando las antiguas supersticiones sobre la mala energía y los peligros de enfrentarse a Shaki, Zhang decide esperar el siguiente ascensor. Cuando las puertas del ascensor se cierran, lentamente Zhang respira aliviado, pero su alivio es efímero. En el silencio que sigue escucha un susurro escalofriante que parece susurrar su nombre desde la profundidad del ascensor. Con el corazón en la garganta, Zhang se aleja rápidamente sabiendo que había evitado algo terrible. Pero la historia no termina aquí. A medida que la noche avanza, los residentes del edificio comienzan a desaparecer misteriosamente, y aquellos que se aventuran a usar el ascensor del piso 13 nunca regresan.
Se dice que el ascensor está poseído por una fuerza oscura y siniestra, atrapando a quienes se atreven a desafiar en un abismo de pesadillas sin fin. El 14 de noviembre de 1995, el último autobús 330 del día recorría las calles de Beijing. En su interior solo se encontraban 4 pasajeros, una anciana, un muchacho y un matrimonio joven, además del conductor y la señorita encargada de recoger los boletos. Fue en ese instante cuando esta última a lo lejos distinguió como 2 personas alzaban la mano para hacer la parada. La joven le pidió al chofer que se detuviera para que pudieran subir. En ese momento se percataron de que no se trataban de 2 personas, sino de 3. 2 de ellas eran hombres vestidos con túnicas de la dinastía Kang, una de las más antiguas de China. Llevaban sobre los hombros un tercer sujeto que portaba ropas muy parecidas y al parecer estaba inconsciente. Los pasajeros lo miraron extrañado. La boletera, para tranquilizarlos, pasó sus asientos a explicarles que probablemente eran actores disfrazados. Los desconocidos subieron y se subieron en los últimos asientos. El viaje transcurrió sin mayores inconvenientes. Un par de estaciones más adelante el matrimonio se bajó del autobús. Fue luego de un rato cuando la anciana, sin explicación aparente, comenzó a gritarle al muchacho, acusándolo de haberle robado el dinero. «Tú sacaste el dinero de mi bolso», le decía. «No importa a dónde vayas, en la siguiente estación te bajas conmigo para ir a la estación de policía». El chico, molesto por su actitud, aceptó solo para demostrar que él no había robado nada. Sin embargo, apenas se hubieran bajado y visto cómo el autobús se perdía en la distancia, la vieja lo tomó con fuerza del brazo y lo miró asustada. «Hijo, discúlpame por el escándalo, pero tenía que encontrar la manera de que bajaras conmigo sin que sospecharan», le dijo. Hace rato, un viento entró por la ventana y levantó las túnicas de esos hombres. Vi claramente que ninguno de ellos tenía pies, y el muchacho sintió escalofríos. A la mañana siguiente, las autoridades ordenaron una búsqueda del autobús 330, que había desaparecido misteriosamente. Días después lo encontraron a varios kilómetros de la ciudad. En su interior yacían 2 cadáveres en un estado de composición muy avanzado, lo cual era imposible considerando que solo llevaban 2 días extraviados. Nunca nadie pudo explicar lo que ocurrió aquella terrible noche. Y esto ha sido todo durante este vídeo. Espero que os paséis también por el canal, que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo si seguís con vida.